Bienvenidos, es tiempo de aprender de la palabra de Dios. Recuerdo hace unos años con mi esposa íbamos al frente de caminando por la 30, en la carrera 30 en Bogotá, que hoy en día se conoce NQS, creo, ¿cierto? La 30 con tercera, ahí cerca hay una iglesia que se llama la Cruzada Cristiana, muy grande. De hecho, creo que estábamos esperando bus, o no sé si salíamos de la librería, pero era tipo 7 de la noche, estaba oscurito ya, estábamos los dos ahí. Yo tenía un morral o una maleta, creo, y mi esposa al lado mío, y se acercaron dos muchachos de aspecto habitantes de la calle, y uno se quedó mirando y me dijo, uy, no sé qué, una grosería, bájense de todo, deme, y me sacó una navaja. En ese momento, pues Nidia me miró, y el otro, yo no alcancé a reaccionar, ni a hablar, ni a entregar, ni nada, porque fue en milésimas de segundo que el otro le dijo, no, parce, déjenlos sanos, que ellos son hijitos de Dios, déjenlos sanos, que ellos son hijitos de Dios. Y se fueron, y se fue alegando el que me iba a atracar, pues el amigo del otro, el socio, se fue alegando con el otro, que por qué no los dejó, y Nidia y yo nos quedamos mirando y dijimos, bueno, gloria a Dios. Ahora, hasta este momento esa cena me pareció bien extraña, como a ustedes les parece, pero bien poderosa. Una de las cosas en las que yo pensé, dije, bueno, obviamente no teníamos una Biblia, o ellos tenían mucho discernimiento, gloria a Dios, los hijitos de Dios, ¿no? Pero la hipótesis que yo creo, sea lo que sea, Dios se glorificó, pero la hipótesis que yo tengo en mente es que en algunos lugares donde yo iba a predicar en Bogotá, de pronto este joven estuvo y reconoció, y al reconocernos, algo lo reprendió a él, y es una conciencia que Dios le ha dado. Dios nos ha dado a nosotros, obviamente, el Espíritu Santo para guiarnos, pero a todo hombre, espiritual y no espiritual, le ha dado algo llamado conciencia. Amén. Para que en esa conciencia nosotros, en el momento que ella se dispara como alarma, estemos alerta frente al peligro. ¿Qué es la conciencia? Ya vamos a entrar en el texto. Es la capacidad racional interna que da testimonio de nuestro sistema de valores. Voy a volver a leer. Es la capacidad racional interna que da testimonio de nuestro sistema de valores. La conciencia es confiable si es gobernada por Dios. Debe estar sujeta a la palabra, ¿cierto? Para uno mantenerla en el dial, algunos dijeron, en el dial de Dios, ¿cierto? En la voluntad perfecta de Dios. Y puede ser suprimida o inclusive cauterizada en un ser humano. De hecho, la Biblia, ustedes van a leer en Primera de Pedro, el capítulo 3, versículo 16, que él nos llama a tener una limpia conciencia. Y hay otro texto, que este sí quiero que me lo busques, Viviana, está en Primera de Timoteo 4:2, que dice de la conciencia cauterizada, característica de los hombres de los postreros días. Dice así: tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas que tienen la conciencia, ¿qué dice ahí? Encallecida o cauterizada, dice otra versión. Entonces, algunos, al tener una conciencia con callos, ya no sienten. ¿A cuánto le ha salido alguna vez un callito, cierto? Yo tengo callos de vendedor acá en la mano. El vendedor carga maleta y uno saca, ¿cierto? Su callito, y ya uno no siente tanto ahí. De hecho, en épocas que estaba pasando crisis nerviosa y por las ventas y las metas, es de los callos que los vendedores se comen. Empiezan ahí a hacer, ay, me descuadré esto yo por comerme. Ya si algunos se comen el de los pies, tranquilos, también hay algún, no falta el nervioso, ¿cierto? Que no hay problema. Pero para eso salió Pepita Roncayo, para quitar, bueno, eso era un medicamento de hace años. Muy bien, la conciencia puede adquirir un callo o se convierte en algo cauterizado. ¿Qué es cauterizada? ¿Cierto? Ya está quemada por tanto pecado. Hoy quiero hablarles de eso, de la alerta, de esa conciencia, no solo del precioso Espíritu Santo, la tercera persona de la divinidad que Dios nos ha dado para guiarnos, sino también esa segunda alerta. Primera es el Espíritu de Dios para los que somos hijos, para los que no, y para todos los que no y aún son también, la conciencia, ¿cierto? Debemos desarrollar la capacidad de escuchar esa conciencia que Dios nos ha dado en momentos difíciles. Hay un ejemplo en la Biblia de un hombre que fue modelo y es modelo para nosotros en muchas cosas buenas, pero es modelo en algunas cosas donde él no escuchó
a Dios como primero y segundo a su conciencia. Y este hombre se llama David. Vamos a abrir nuestra Biblia. Abran sus Biblias. En el segundo libro de Samuel, capítulo 11. Texto muy conocido, una historia conocida, pero nos ayuda a ver un hombre grande de la fe. Cómo por no ser sensible a Dios, después de lograr ser lo que era y no escuchar aún la voz de su conciencia, comete un grave pecado. Alerta. Segundo libro de Samuel, capítulo 12. Vamos a leer el 12. Del 1 al 14. Si lo tiene, regáleme un amén. Muy bien, voy a leer. Dice así la palabra. Y Jehová envió a Natán a David, y viendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso y durmiendo en su seno, y la tenía como una hija, la corderita. Y vino uno de camino al hombre rico, visita, ¿no? Y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisar para el caminante que había venido, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió en furor, después de esta historia que cuenta Natán a David, se encendió en furor David en gran manera contra aquel hombre y le dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Y fuera de eso le aplicó lo que decía la ley, la palabra, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, y te libré de la mano de Saúl, y te di la casa de tu Señor, y las mujeres de tu Señor en tu seno. Además te di la casa de Israel y de Judá. Y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. ¿Por qué pues tuviste en poco la palabra de Dios, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Heteo heriste a espada y tomaste, ahí está diciéndole el pecado, a Urías Heteo heriste a espada y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Heteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová: he aquí, yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré delante de todo Israel y a pleno sol. Entonces David dijo a Natán: pequé contra Dios. Y Natán dijo a David: también Jehová ha remitido tus pecados, no morirás. Mas por cuanto con este asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido, no que te van a hacer, te ha nacido, ciertamente morirá. ¡Wow! ¡Qué historia! Vamos entonces a ver y analizar algunas cosas de la palabra y a tocar 3 puntos específicos del texto. Como les dije, es una historia muy conocida, ¿cierto? De un gran hombre. Y lo vemos en unas condiciones ya deplorables al rey, ¿cierto? Ya está sucio por su pecado, desaliñado moralmente. Lo vemos revolcándose en la maldad que él hizo. No escuchó las alarmas del Espíritu, no escuchó su conciencia, y alguien viene de afuera y lo tiene que confrontar. Porque eso sí, en el momento que nosotros estamos avanzando con Dios y decidimos pecar y no escuchar la voz de Dios y tampoco escuchar la conciencia que Dios nos ha puesto, tarde o temprano el Señor traerá a alguien que nos hable nuestro pecado y nos lo hará evidente. Por eso dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de salir a la luz. Dios es tardo, ¿cierto? Él es paciente, ¿cierto? Para irarse, y grande en misericordia, dice su palabra. Pero tarde o temprano Él tendrá que hacer evidente algo. Y aquí lo hizo con David. Él le tuvo que enseñar que tuviera cuidado y que estuviera alerta. Amén. Entonces, aprendamos de David, pues, porque David en este momento está representando la humanidad. A ti y a mí en la Biblia nos está representando, ¿cierto?
¿Cómo debemos manejarnos y conducirnos con esta conciencia? Primero, lo que quiero sacar aquí el texto, nunca debemos ignorar la alarma, ¿cierto?, de esta conciencia, como David lo hizo. Porque la conciencia nunca dejará de trabajar. La conciencia, querida iglesia, es como la mente. Yo le voy a decir a usted, deje de trabajar su conciencia, no va a poder. Como quererle decir, deje de pensar, trate de dejar de pensar. No va a poder, uno está ahí, todo el tiempo está. Así es la conciencia, ¿cierto? Ella está siempre dando veredictos, está siempre separando y está siempre sacando conclusiones. ¿Podemos caer en el pecado? Claro que sí, pero si la conciencia que nos reprende, ¿cierto?, en el corazón, no la escuchamos, vamos a tener problemas. Volviendo a anteponer el más importante, el Espíritu Santo. Yo quiero es que utilicemos eso que Dios puso dentro de nosotros. Porque en el fondo, como aquel joven que nos quiso atracar, él sabía quién éramos nosotros. Quizás me había visto o había visto a Nidia, algo pasó o Dios le mostró algo, pero fue reprendido por él. Su conciencia dijo, no, porque ¿qué espiritualidad puedo hablar de un hombre que estaba atracando y haciendo maldad? ¿Qué espiritualidad se puede hablar en ese momento? Yo no creo que fuera muy espiritual ese hombre, pero algo adentro dijo, no, venga, no lo hagamos. El otro se le puso bravo, estaba peor de cauterizar la conciencia y con más necesidad de plata. Pero le dijo, no, ellos son hijos de Dios, no los moleste. No podemos ignorar, todos estamos literalmente expuestos a dar vergüenza y a hacer cosas como las que hizo David. En pocas palabras, todos estamos expuestos a diario a hacer cosas vergonzosas. Lo más triste del evangelio en muchas ocasiones es ver los escándalos producidos por hijos de Dios, por nosotros. Esos escándalos duelen el corazón de Dios y llevan a la gente a hablar mal del Señor. Mire lo que le dijo Natán a David, que le dijo, por causa de esto el nombre del Señor ha sido ¿qué? Blasfemado. Yo quiero que tú pienses por un instante, ¿qué te ha dado Dios en tu corazón? Una conciencia, un corazón. No estoy hablando del Espíritu Santo, que Él es el más importante, pero a veces lo ignoramos y lo contristamos. Pero hay algo interno que tiene que empezar, ¿cierto?, a hacer. Esta es una historia fuerte, hermanos, pero hay que seguirnos metiendo en ella. Vamos a mirar entonces, el ejemplo de David es el ejemplo más. Nuestra lucha no son las finanzas. Yo quiero que tú entiendas en esta mañana. Tu lucha y mi lucha no son las tendencias del mundo. Tu lucha y mi lucha no es el pecado de otros. Es tu tendencia a pecar y tu tendencia, ¿cierto?, a amar la maldad, tuya y mía. O sea, en pocas palabras, el problema son nuestras inclinaciones. Tarde o temprano, habrá momentos donde tú serás y yo seremos tentados, y si no estamos firmes en el Señor, nos inclinaremos al pecado. Ahora, lo primero que estoy diciendo es tener cuidado, porque todos somos humanos y no podemos apagar esa conciencia. En la Biblia, eso es lo que me encanta a mí de la Biblia. La Biblia está llena de eso, de personajes principales que son expuestos en su pecado bíblicamente. La Biblia habla de su pecado, personajes principales. No lo oculta la Biblia, no lo tapa. Así somos los seres humanos. Por eso necesitamos a Dios, por eso nosotros predicamos a Jesucristo. Necesitamos un redentor para tener una comunión con el Padre que es santo. Nosotros le cantamos santo, pero muchas veces salimos de la iglesia otra vez a caer en eso. Y aunque la conciencia nos reprenda, y aunque el Espíritu te diga no lo hagas, seguimos haciendo cosas que ofenden a Dios. La Biblia está llena de eso. Si vamos a hablar un poquito de hombres como eso, Abraham, el hombre, el padre de la fe, mentiroso. Se inclinó a la mentira. Y no mintió una vez, varias veces. Inclusive no las veces que él mintió a su esposa, se la llevaron y ya casi la iban a violar, diciendo él que era su hermana, y hasta que tuvo que decir la verdad. Vamos a ver hombres inclinados también como Jacob, al que Dios amó. Dios amó a Jacob y aborreció a Esaú. Sin embargo, Jacob era un engañador, era un manipulador. Su nombre significa suplantador. O sea, hay esperanza. Pero ojo, el Señor les saca la luz a todos ellos, a la luz de la Biblia, el pecado. Moisés, el hombre más manso que había en la tierra, dice la Biblia, asesinó a un egipcio y duró 40 años evadiendo la justicia egipcia en el desierto, porque asesinó a un hombre, ¿cierto?
Sansón, ese gran hombre que tenía un cuerpo seguramente porque era un hombre fuerte, un hombre musculoso seguramente, un hombre muy grande físicamente, pero enano moralmente. Un hombre que lo llevaron sus lujurias a pecar, siendo un juez de Israel. Siendo un juez de Israel. Aquí vamos a ver muchos hombres así en la Biblia. El único que dice la Biblia que vivió toda la tentación y no pecó es Jesucristo. Pero a todos la Biblia de una u otra manera le va a avisar algo de sus errores para que aprendamos de ellos. Qué doloroso. Gracias a Dios, tu historia y mi historia no están en la Biblia. ¿Y saben por qué? Porque no somos personajes principales. Pero qué tal que tu historia y mi historia estuvieran escritas en la Biblia. Qué vergüenza. Millones y millones de gente leyendo lo que leen de David. Uy, el David, el salmista. Tremendo, el pastor, aquel hombre que se enfrentó con el gigante. Y después, al no escuchar la voz del Señor, la alarma de su propia conciencia, terminó siendo un indigente espiritual, humillado y adolorido. ¿Qué hizo David entonces? Digan, alerta. Vamos a ver qué hizo David. Volvamos a Samuel, segundo libro de Samuel. Ahora vamos al capítulo 11. Voy a leer el versículo 2, porque el 1 ahora lo vamos a... Para los que no saben o leyeron, se dieron cuenta que David se enredó con la mujer, que no era él. Vamos a ver qué hizo. Versículo 2. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Versículo 3. Y envió David a preguntar por aquella mujer y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías, Eteo. ¿Qué hizo? Lo primero, vio. Ese es el proceso del pecado. Recuerda que fue el mismo pecado de Adán y Eva, aquellos que vieron. Fue el pecado de Acab, si vas a ver por allá en el libro de Josué, ¿cierto? Creo que capítulo 7 está diciendo cómo después de ellos lograr vencer y tumbar las murallas de Jericó, bueno, Dios glorificarse tumbando las murallas. Había un hombre Acab que tomó un manto babilónico, tomó unos lingotes de oro, tomó unas monedas de plata, y por causa del pecado de él se detuvo lo que estaba pasando en el pueblo. Y lo llamaron a cuentas porque Dios mostró que el pecado estaba en él. Y él le dijo a Josué: Señor, es que yo vi un manto babilónico, el cual codicié, y después yo lo tomé y después yo lo escondí. Que es lo que hacemos siempre. Lo han denominado muchos predicadores el proceso del pecado: ver, codiciar, tomar y esconder. Porque la tendencia después de pecar, después de codiciar y tomar, ¿cierto? Es esconder. Por eso la gente cuando empieza a pecar se esconde. Yo les digo, hay gente, mucha gente, uno sabe que está pecando no por discernimiento, sino simplemente porque empiezan a esconderse. Empiezan a no voy por allá, no, qué pereza, no, es que no, yo estoy. Porque han dejado que su corazón se contamine, se están moviendo en aguas contaminadas. Porque han dejado a un lado la palabra, han dejado a un lado la voz del Espíritu y han dejado a un lado esa conciencia. No te quiero escuchar, quiero sentirme tan solo bien. Lo primero que él hace es ver una mujer, y no cualquier mujer, dice versículo 2, la cual era muy hermosa. Eso es, o sea, la Biblia cuando quiere hablar a alguien lindo dice de lindo semblante y hermoso parecer, pero a ella dice muy hermosa. ¿A quién le dijeron de lindo semblante y hermoso parecer? ¿Se acuerdan? A la hermana de Lea, ¿cómo llamaba? Raquel. La Biblia dice que ella era, que ahí también es una parte en la Biblia que es un poco dolorosa, porque se está refiriendo a dos mujeres. A Raquel le dice que era de lindo semblante y hermoso parecer. Y dice, y Lea era de ojitos consentidos. O sea, la otra era hermosa y la otra conjuntivítica, pero igual Dios amó también a Lea.
Pero a esta mujer dice, la cual era muy hermosa. Ya el hombre nota en su pecado, ve su mirada. Ahí pudo si no está escuchando al Señor, porque el pecado principal de él fue tener en poco la palabra de Dios, lo vimos en el capítulo 12. Entonces su conciencia, ojo, tú eres el rey, mira lo que está haciendo esta no, esta está muy linda. Continuemos. Y envió David a preguntar por aquella mujer. ¿Quién es esa mujer? ¿Cuál? Esa nena, la que se está bañando. Aparte de eso la vio desnuda, se puso cierto, degenerado. Y le dice aquellas Betsabé. Nunca olviden que cuando se pregunta por alguien en la Biblia, ¿cierto? O se hablaba de alguien, se le hablaba de su genealogía, ¿cierto? Juan Carlos, hijo de Francisco, hijo de Gloria. Juan Carlos, que fue criado en Bogotá. Así es, en la Biblia siempre para ellos es importante la genealogía. Por eso dicen Betsabé, hija de Eliam. Pero lo que casi nunca dicen es ¿cierto? Su estado civil. Y le dice, mujer de Urías el Eteo. Ahí ya hay otra alerta de Dios. Le dijeron, ella es la hija de Eliam y casadita con Urías el Eteo. No cualquiera, le dice el nombre, es uno de sus soldados más valientes y más fieles, porque aparte de que es Eteo, o sea, hitita, o sea, extranjero de otro país, es fiel a ti. Mire lo que hace David. Y estuvo con ella, dice Betsabé, mujer de Urías de Eteo. Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó. Ahora, yo quiero subrayar algunas palabras que casi nunca subrayamos. Entonces David ordenó que le llevaran su presencia. Esta versión dice mensajeros. Ya David estaba perdiendo su vergüenza porque tuvo que utilizar gente, mensajeros, para que fueran y le alcahuetearan con el pecado de salir o de acostarse con la mujer, hija de Eliam, esposa ¿de quién? De Urías. Note que cuando la conciencia empieza a cauterizarse, no nos importa que otros se den cuenta, creemos que es gente fiel y ellos entienden que yo soy humano. ¿Qué teso? Ya involucró a otros en su pecado, cómplices, dice, y envió mensajeros y la tomó, y vino a él, y él durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y volvió a su casa. Qué cosa, ¿no? Estuvo con ella. Ahora, ¿qué sigue haciendo David? Versículo 5. Y concibió la mujer. Y envió a hacérselo saber a David diciéndole, estoy encinta. Mi rey, usted estaba muy animado, muy animoso, dicen por ahí las abuelas. Muy animoso. Me mandó a llamar y ahora le tengo una noticia. Y le mandó la prueba de embarazo. Bueno, no sé si en esa época había, pero le dijo, estoy embarazada. Y mire lo que continúa siendo el cantor de los salmos, de la gran mayoría de salmos, escritor, aquel que tocaba las melodías cuando estaba endemoniado su rey Saúl, aquel que enfrentaba a osos y leones. Es que hoja de vida la de David, ¿no? Aquel que enfrentó al gran gigante filisteo incircunciso, aquel gran David. Mire lo que sigue haciendo. Versículo 7. Y cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab. Él mandó a llamar a Urías. Versículo 6. Entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo. Y Joab envió a Urías a David. Cuando él se da cuenta de lo que pasó con esta mujer y ya no está disparada su conciencia, ya que ya no le estaba diciendo alerta, quizás, ya estaba cauterizada, él manda a llamar a Urías. Ay, esta quedó embarazada. Ahora, ¿cómo hacemos para arreglar el pecado para que soy el rey de Israel? Entonces mandó a llamar a Urías. Le dijo a Joab, ¿quién era Joab? El capitán del ejército. Joab, mándame a Urías. Y Urías vino a David. Cuando Urías vino a él, versículo 7, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra. Y en ese corazón, qué torcido, ¿no? Lo mandó a llamar casual. Hola Urías, mi rey, ¿cómo está? Bien, y contame de Joab. ¿Verdad? No Joab. ¿Y qué más? ¿Verdad? Y ahí se puso a charlar.
Bueno, ¿y por quién más pregunta? Pero él ya tiene la maldad encima, ya está. Y por la salud del pueblo. ¿Y cómo están todos los muchachos allá en la guerra? Aliviaditos. Sí, señor, la salud está bien. Y el estado de la guerra, no, eso está ya encendido, se están dando duro, mi rey, pero Dios está con nosotros. Qué bueno, qué bueno. Bueno, mijo, pues yo lo llamaba para una cosita. ¿Por qué no se va a su casa y se lava sus pies? O sea, vaya a su casa y descanse. ¿Sí? Vaya tranquilo. Él dijo, yo le achaco a este niño al papá. Bueno, el papá soy yo, pero al esposo de Betsabe. Seguimos la historia macabra, ¿cierto? Después David, y saliendo versículo 9, Mas Urías durmió en la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor y no descendió a su casa. Mire la fidelidad no, él se quedó en la puerta durmiendo. Cuando se levanta seguro el rey, dice, bueno, el rey David ya, este man seguro estuvo descansando, encuentro conyugal con su esposa y ya va a quedar embarazada. Él va a decir, le decimos que es de él, que van a ser de 6 meses, pero parece de 9, no importa, es prematuro. Y le dijo David en el versículo 9 a Urías, no has venido de camino, ¿por qué pues no descendiste a tu casa? Versículo 10, perdón. Ahora el 11. Y Urías respondió a David, el arca de Israel de Judá está bajo tienda, y mi señor Joab, o sea, mi jefe, su capitán, señor, están con los siervos de mi señor en el campo, en la guerra. ¿Habría yo de entrar en casa para comer y beber y dormir con mi mujer? Por vida tuya o por vida de tu alma, que yo no haré eso. O sea, mi Señor, en pocas palabras, el arca que es tan importante para ti, que representa la presencia del Señor, está en una tienda sencillita. Ella necesita ser protegida. Y fuera de eso, mi Señor, o sea, mi jefe, el capitán Joab, están con mis otros compañeros en guerra. ¿Cómo habría yo de dejarlo a usted, mi señora, solo, sin guardia, sin protegerlo a usted y el arca? Yo preferí quedarme aquí. Ustedes se imaginan a David, fue y se mete allá. ¿Cómo? ¿Qué hago? Note cómo fue añadiendo por causa de no escuchar su conciencia que le estaba diciendo alerta. Él empieza a maquinar y comenzó con un pecado de orgullo, infidelidad, y ya va avanzando el hombre. ¿Qué hago? Ya sé. Mire lo que hace el rey, el cantor de Israel. Versículo 12. David le dijo a Urías, quédate aquí hoy y mañana te despacharé. Y quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer, versículo 13, y a beber con él hasta que ¿qué dice ahí versículo 13? ¿Hasta que qué? ¿Qué hizo con él? Lo emborrachó. El famoso dicho popular, mundano, que dice, le dio el embellecedor. Que decían que con el licor las veían más hermosas, entonces lo emborrachó, dijo, este ya se va para casita a descansar y ahí va a ser que va a estar con su esposita. Y salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos del Señor, mas no descendió a su casa Urías. ¿Qué hacemos? Y esto se está complicando. Bueno, sigamos. Versículo 14. Venía a la mañana, escribió David a Joab una carta. Él, maquinando su pecado, no escuchaba su conciencia que le decía alerta. Él escribe una carta y en la carta dice esto. Él escribe una carta. Me perdí. Versículo 15. Pon a Urías al frente en lo más recio de la batalla y retiraos de él para que sea herido y muera. ¿Y saben qué es lo más teso? ¿Quién llevó la carta a Joab para que esto pasara? Usted imaginando confiando en su rey y que él le está dando la carta para que lo asesinen. Vaya, mijo, lleve esa cartica. Bien fiel, llévela puntual. Sí, mi señor, sí, mi señor. Y que se cumpla lo que se ordena. Sí, señor, yo la llevo. Mi capitán Joab, ¿cómo está? Bien, Urías, descanse. Gracias, señor. ¿Qué pasó? Aquí le mandaron esta carta que la cumple. ¿Usted imagina a Joab en medio de todas las cosas? ¿Qué pensó de su rey? Cuando mi rey se canse de mí, ¿qué hará? ¿Me mandará con una carta a dónde? ¡Qué horror! ¿Qué más siguió haciendo David? Y así lo hizo Joab porque era fiel. Versículo 17. Y saliendo luego de la ciudad,
Pelearon contra Joab y cayeron algunos del ejército de los siervos de David y murió también Urías. Cayeron algunos del ejército, ¿cómo dice ahí? Versículo 17. Los de la ciudad salieron para enfrentar a Joab y entre los oficiales de David que cayeron en batalla también perdió la vida Urías elitita. No solo murió Urías, murieron más compañeros de él, solo para David quitarse el problemita de encima. ¿Cuántos murieron? No sabemos. Dice, cayeron en batalla también. Los oficiales de David que cayeron en batalla también, perdió la vida Urías elitita. Qué maquinación tan macabra. Iglesia, queremos ver nuestras generaciones siendo bendición. Tenemos que aprender a vivir sensibles a la voz de Dios y a esa conciencia que a diario a ti y a mí nos dice, cuidado, lo que vas a hacer ofende al Señor. No lo hagas. Y tú empiezas a bajarle volumen a la conciencia y no importa, es un poquito. Empezamos a darle rienda suelta a algunas cosas que parecen pequeñitas, y eso vamos a hablar ahora, pero con el tiempo van a ser tan destructivas. Ya no solo le quitó la mujer a un hombre, lo asesinó a él, asesinó a otros más a través de la espada, ¿cierto? De Amón, ¿cierto? Si era él, no recuerdo el nombre. A través de la espada de él, asesinaron a otros hombres, y fuera de eso ya él con los mensajeros y Joab, ya tenía una reputación rara David. Ya yo creo que decían, yo le sirvo al rey, pero qué corrupción hay en el propio palacio. Eso lo hizo él. Yo creo que en David, por causa de su pecado, nos permite ver en la Biblia y el pecado de muchos hombres, algo que escribe en Romanos 10:12 el apóstol Pablo a la iglesia, y dice, por tanto, el que crea estar firme, que mire que no caiga. Míreme bien, iglesia, no somos tan firmes como creemos. Dile a la persona que está a tu lado, alerta, no somos tan firmes como creemos. Porque tú y yo somos humanos y estamos librando una batalla todos los días. Y la batalla más grande no es con el diablo, la batalla más grande no es con la finanza, la batalla más grande ni siquiera es en Cuba, la batalla más grande no es Venezuela, la batalla más grande no es lo que pasa en el mundo entero, la batalla más grande que tú y yo libramos es con nosotros mismos. ¿Cuántos dicen amén? Me gustó algo que dijo una hermana de la iglesia, dijo, pastor, todos, por buenas personas que seamos, por bien preparados que seamos, por bonitas familias que tengamos, tenemos un cartuchito adentro. Y me dejó pensando esta hermana. Todos en el fondo del corazón tenemos un cartuchito o un Bronx que necesita ser restaurado por Dios. Y tu conciencia y mi conciencia está diciendo, cuidado, que esa va a ser el quiebre de tu vida. No estamos tan firmes porque a veces no escuchamos a Dios y no escuchamos a la conciencia. Él sabía e ignoró y prefirió los placeres. Ya era un hombre maduro, como yo les dije. Ya era un hombre que había escrito salmos. Ya era un hombre que había batallado. De hecho, cuando él cayó con esta mujer, ustedes ven el capítulo 10 que habla cómo habían conquistado. Él venía de conquistas. Era el rey. Pero él empezó a deslizarse. Lo de David no fue una caída. Se fue deslizando poco a poco. Como muchos hoy en día. Él tenía clara, conocía sus debilidades. Él conocía la palabra. La palabra por allá en Deuteronomio 17:17 dice que no tengan muchas mujeres ni muchos dineros. Sin embargo, él sabía que tenía problemas con las mujeres y cayó. Él dio rienda suelta a las mujeres. Y ahí quiero decir algo, míreme en iglesia, para levantar generaciones en pureza, no nos demos licencias. No nos demos licencias. Pareciera que porque somos cristianos tenemos salvoconducto. Y no es así. Lo primero, él no escuchó esa alarma. Segundo,
Vamos a ver el capítulo mismo 11, versículo 1. Y aconteció, 11:1, el año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y de todo Israel. Destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rahab, pero David se quedó en Jerusalén. Y sucedió un día al caer la tarde que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real. Estamos mirando más contexto. Lo segundo es que en él se debilitaron sus disciplinas. Lo primero, él no dio oído a Dios ni a su conciencia. Pero lo segundo, empezó a debilitarse sus disciplinas. Él era el rey y la disciplina de un rey era levantarse de madrugada. La disciplina del rey en esa época era salir a batallar con su ejército. Y él estaba en su casa mientras los reyes en la guerra. Dejó de tener esa disciplina de ser un rey, de ir adelante. Y lo segundo, se debilitó la disciplina de ¿qué? Del esfuerzo. Estaba durmiendo en la tarde. Él dejó de esforzarse. Hay gente que empieza a debilitar sus disciplinas de la oración, su disciplina de leer la palabra, su disciplina de servir al Señor. Algunos empiezan a darse licencias poco a poco, y cuando menos piensan están abrazados por todo el pecado. Porque afuera está todo el tiempo asediándote el pecado. Y adentro de la iglesia también. Dentro de la iglesia uno ve personas que uno tiene que estar firme en la iglesia. A veces uno conoce gente, hombres que saludan hermanita, Dios la bendiga hermana, la hermanita, Dios lo bendiga varón. Y al contrario también, la hermanita, Dios lo bendiga hermano, Dios la bendiga, mamita rica. ¿Qué dijo hermano? No, que Dios la bendiga. Cosita linda. ¿Qué? No, que Dios la bendiga. Cuando nos debilitamos, porque dejamos las disciplinas espirituales y aún disciplinas de comportamiento diario. Nos debilitamos como padres, nos debilitamos como esposos porque dejamos las disciplinas esta ha sido una semana muy linda con mi esposa. Porque hemos tenido que fortalecer la disciplina del hablar. Porque empezamos a tener algunos roces. Y pues uno tiene su desafío diario, un hogar, unos hijos, 700 miembros de una iglesia, problemas, gente nueva, campamentos, encuentros, hay cosas, viajes, gracias a Dios. Yo doy gracias a Dios por todo eso. Pero nunca se puede debilitar mi disciplina con Dios y en mi conversación con mi esposa, dialogar, decirle amor. Ella me decía, amor, estás extraño. Dije, sí, es que tengo barba. Dice, no, estás actuando, te estás irritando muy fácil. Y sí, yo le dije por qué. Había algo en mi corazón que era muy sencillo, muy bobito, parecía, pero me estaba afectando mi corazón. Un día que de pronto me contestó de cierta manera y yo me sentí incómodo y ella también, yo le contesté y fueron cosas que nos tuvimos que sentar y hablarla. Nuestra disciplina de la comunicación se mejoró y lo más lindo de todo esto es la reconciliación. Seamos honestos con nosotros mismos, querida iglesia. Algunos han dejado sus disciplinas. Como trabajadores haciendo las cosas bien, como siervos, vamos soltando poco a poco. Porque para mí el servicio es un privilegio, para otros se convierte en una carga y para otros debe ser algo bien remunerado. Bueno, a mí me lo remuneran después de años, no voy a decir que no me paguen, pero mi servicio a Dios no es por lo que a mí me pagan, porque a mi parecer, como es de Dios, debería ser más costoso. En mi parecer, o en el parecer de lo que tú hagas como profesión, o lo que tú hagas para Dios, no tiene precio. Si uno sirve a Dios por un precio, tranquilo que servirá al diablo por otro mejor, porque él paga mejor en esta tierra, sí, entre comillas, él paga mejor él te puede dar los reinos de este mundo. Si postrado me adorares, dijo el enemigo. Dejamos las prácticas del servir y vamos soltando.
Mira, cuando llega gente nueva a los grupos de discipulado, a veces yo le digo a la gente, ¿tú tienes a alguien nuevo? Sí, pastor, y esa persona está que se sirve, porque cuando alguien llega nuevo a los caminos del Señor, lo primero que quiere hacer es, se dispara su deseo de servir, que con el tiempo se le va dañando o otros se lo van dañando, ¿cierto? Pero quieren servir, ¿y en qué puedo servir yo? Si quiere yo, y a veces yo los dejo, llevan 2, 3, 5 meses, le digo, dentro de 8 días tú vas a orar y vas a decir unas palabritas de 2 minutos. Uy, hermano, eso es tener en santidad a esa persona toda esa semana. Ay, 2 minutos, ¿yo qué voy a decir? Yo quiero hablar de ti, no quiero embarrarla. Señor, por favor, glorifícate esos 2 minutos de mi vida, Señor. Aquí, porque lo quieren hacer con amor y con dignidad para Dios. Pero con el tiempo, la práctica de los 2 minutos, yo ya sé qué decir. Y me dijeron que dentro de 8 días yo tengo que dar la palabra. Pues yo doy lo que, yo he estudiado ya muchas cosas, he ido a encuentros, he sido líder. Y dejamos la práctica de esos estudios. Es más, saquemos la enseñanza de la vez pasada. Hay enseñanzas que pueden ser parecidas porque la Biblia es la misma, pero siempre será diferente cuando ha sido estudiada. Dios habla algo diferente. Pero a veces uno ve que es la repetición de la repetidera. Hermanos, se dejan las prácticas espirituales, soltando poco a poco, y empieza a brillar más el mundo, sus colores. El departamento de publicidad, ¿se acuerdan? Digan alerta. Y empezó a ceder él. Somos débiles, necesitamos a Dios, porque hay cosas sutiles. Y eso es lo tercero que quiero decir, ya terminando. No ignoremos las pequeñas cosas. Lo primero, estemos alerta, ¿cierto? Al sonido de nuestra conciencia, a la alerta, a las luces de nuestra conciencia y primeramente al Espíritu Santo. Lo segundo, ¿qué fue lo que les dije? No dejar nuestras disciplinas, cada vez antes cogerlas con mayor fuerza nuestras disciplinas. Hay gente que debe orar y debemos orar y coger esa práctica, hermano. La iglesia está creciendo en eso. Estamos creciendo pronto, se está estableciendo un grupo de intercesión. Ya han venido trabajando hermanos por años en esto para que tengamos, pero la gente dice la iglesia no ora, no, el que no ora eres tú. Aquí todas las mañanas, los miércoles a las 5 de la mañana hay oración. Aquí cada mes hay un ayuno donde la gente viene a orar. A propósito, es este próximo sábado. ¿Cuántos van a venir al ayuno? Aquí nos vemos, porque el que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Eso dijeron. Y el que no ora, el diablo se lo devora, ñaca, ñaca. Pero lo tercero, no ignoremos las pequeñas cosas. La Biblia dice por ahí en Cantares que las pequeñas zorrillas destruyen las grandes viñas. ¿Pero por qué? Yo una vez les explicaba por qué dice zorritas pequeñas y no dice zorras grandes y un animal más grande. ¿Saben por qué? Porque la zorra grande se come el fruto y se va. La zorrilla pequeña, la cachorro, ¿sabe qué hace? Se come la raíz porque no alcanza el fruto. Entonces, se come la raíz, tumba el árbol, se come el fruto y se va. O sea, es arrasado todo. La otra, la grande, por lo menos deja el árbol con raíz. Hay pequeñas cosas que tú y yo ignoramos o que conocemos, pero no le prestamos atención. Eso es una bobada. ¿Qué tiene de malo que ahí están actuando el acto sexual en esa novela? Eso que tampoco los niños tienen que saber. Y vamos dándole rienda suelta. Hay un libro que me gustaría que los que lo puedan comprar. El escritor se llama Reggie Bridges. Jerry Bridges, se escribe Bridges con G, y se llama Pecados Respetables. Y habla de esos pecaditos que hay que los respetamos. Es una bobada. Habla que los cristianos, este libro, estamos más preocupados por los grandes pecados de la cultura. La cultura hoy con el tema de los matrimonios, igualdad, ¡ay, qué horror! La cultura hoy está legalizando la droga, no puede ser. La cultura hoy está hablando de legalizar el aborto, hay que orar, qué pecado. Pero estamos ignorando los pecados internos, sutiles pecados de los cristianos. Hábitos, apetitos y cosas que ya no nos molestan. Alerta. ¿Qué pecados, por ejemplo, ignoramos? La ansiedad y la preocupación es un pecado delante de Dios. ¿O
crees o no crees? Pastor, yo tengo una ansiedad. Pues confiemos. A mí me da ansiedad, pero sé que es uno de los pecados en los que yo caigo, ansiedad. Ya no me como el callo. Ahora me como la uña de la mano de Nidia. No. Mire, hermanos, cuando tú ves las manos de una persona que se come las uñas, qué pena digo de esto, esa persona tiene un problema de ansiedad, aunque parezca segura. Y detrás de eso hay hasta cosas espirituales, hermanos, que los dedos parecen, no son deditos, sino parecen bombombones redondos porque se comieron ya la uña. Yo me comía las uñas hace muchos años y alguien me dijo: hermano, usted tiene un problema emocional, usted tiene temores y es un problema espiritual. Y yo: no, eso es normal. Me dijo: no. Y cuando me dijeron eso, yo empecé a orar y el Señor me lo quitó. Y gracias a Dios, yo cada mañana trato de limarme las uñas. Bueno, todas las mañanas, mi amor, no te burles, son las cositas de uno, mañitas. Yo me limo mis uñas, me limpio mis uñas, me quito la... Pero a veces noto que estoy pecando en la ansiedad porque empiezo a levantarme el uñerito. Ese uñerito que está conectado con el pie, ¿cierto? Que uno se jala y duele hasta allá. ¿Cuántos se han jalado esos uñeritos? Que uno... ¡ay! ¿Cierto? Uno lo levanta y no... Y ese día preso lo invitan a comer mango con limón y sal. ¡Ay! Hermano, ¿quiere antibacterial? ¡No! El descontento es un pecado que está ahí. Porque el descontento te va a llevar a otras cosas. A rebelarte, a la rebeldía, la queja, la ingratitud, el orgullo. Ese fue el pecado, el comienzo del pecado de cada ser humano está en el orgullo. Yo creo que estoy bien. El que piense estar firme. La ingratitud es un pecado. A mí de los pecados que me duelen es la ingratitud. Ni siquiera con Juan Carlos Salas. Juan Carlos Salas está aquí, un día se irá. Pero la ingratitud con Dios y con el lugar donde Dios lo puso a uno. ¿Cómo es posible que uno ame un lugar un día y después lo odie? Y es ingrato cuando Dios utilizó ese lugar para que se restaurara tu hogar, para que se sanara tu corazón, para que tu vida cambiara, para encontrar a unos amigos que a la final terminaste muchas veces tú quedándoles mal. Y entonces hablas mal del Señor y de su iglesia. Eso es ingratitud. Eso es un pecado horrible. El egoísmo, la falta de dominio propio, el pecado de la lengua, la sensualidad, la pornografía, la impaciencia, el resentimiento, el juicio hacia otros, la falta de amor y compasión, la envidia, los celos, la lujuria. Estamos viendo los pecados que el mundo está cometiendo. ¡Qué horror! Pero dentro de la iglesia estamos contemplando otros. Ya, sí, claro, yo me creo santo, no tomo, no fumo y no digo groserías, pero juzgo como un tremendo. Pero iracundo. Eso es carácter, no, eso no es carácter, eso es mal genio, tienes un problema. El Señor no te dio espíritu de cobardía, sino de amor, poder y dominio propio. Pero te pones tan bravo que parece que tuvieras demonio propio y no dominio propio. Nuestra conciencia debe ser despertada y reforzada con la palabra y guiada por el Espíritu. Hay una alarma encendida en este tiempo. Relaciones ilícitas, hábitos pecaminosos, formas de ser incorrectas, pecado oculto. Dios conoce tu y mi debilidad. Él nos llama a arrepentirnos. Volvamos a Él. David, el ejemplo ahora de su restauración fue maravilloso. David tuvo tiempo para arrepentirse. Algunos creen que más de un año, porque el niño ya había nacido. Y lo dice la Biblia, hasta la conclusión que estoy llegando ya. Versículo 15. Y Natán se volvió a su casa, y Jehová hirió al niño que la mujer de Urías había dado a David, y enfermó gravemente. El niño por lo menos había pasado los 9 meses del nacimiento. Y póngale otros mesecitos más. Está casi un año. Tuvo casi un año. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que tú
escuches la voz de Dios y te arrepientas y escuches aún tu propia conciencia diciéndote esas pequeñas cositas, tarde o temprano te van a llevar a hacer cosas peores. David comenzó con una pequeña, ver una muchacha que era extremadamente linda. Pero David, versículo 20 del capítulo 12, se levantó de la tierra porque él hizo duelo después de que su hijo muere. Se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Eso lo marcó la diferencia de él. Después vino a su casa y pidió, le pusieron pan y comió. Y le dijeron sus siervos: ¿qué es esto que has hecho? Por el niño viviendo aún ayunabas y llorabas, y muerto te levantaste y comiste. Y él respondió: viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño. Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayudar? ¿Para qué yo hacerlo? Y consoló David a Betsabé, su mujer, y tuvieron un hijo llamado Salomón, que viene de la raíz Shalom, que es paz y restauración. Pero la vida de David quedó marcada para siempre con la muerte del hijo mayor de Betsabé. No dejemos que los alertas pasen y tarde o temprano tengamos que ser marcados por el amor de Dios. Aunque suene doloroso, Él fue marcado para siempre por Dios. Pongámonos sobre nuestros pies, iglesia preciosa. Alerta, iglesia, alerta. Son tiempos difíciles. No ignoremos lo que el Señor quiere hablar, ni las maquinaciones del diablo, dice la Biblia. No ignoremos la voz de esa conciencia que te está diciendo no lo hagas. Primeramente Dios, obviamente. Segundo, volvamos a las disciplinas que parecían religiosas y para algunos hasta excesivas: el del orar y el de leer la palabra. Esa disciplina nunca puede dejarla de tener un hijo de Dios. Nunca. En el momento que tú empiezas a apartarte de la palabra, la menospreciarás y ofenderás a Dios. Y por último, ten cuidado con aquellas pequeñas cositas que tú consientes. Por eso la Biblia, hay cosas simbólicas que me impactan cuando la Biblia habla de que tenían que destruir el cachorro del león. Y si han leído esa parte, cuando tenían que destruir algo, hasta el cachorro del león. Yo me pongo a analizar y no hay cosa más tierna que el cachorro de un león. De hecho, los peluches son tigres y leones, ¿sí o no? Alce un cachorro de un león, eso es un peluche. Pero déjalo que crezca y él mismo te va a devorar, porque es su naturaleza. Hay cosas que nosotros las tenemos ahí guardaditas, pequeñitas. Nadie me ve, todos fallamos. Eres tan linda, mi mascota, pero crecerá esa mascota y te devorará. Hagamos lo que hizo David. Él reconoció, no lo que él hizo por el pecado, sino el reconocer, y adoró a Dios. Y su vida fue diferente. Tuvo que cargar toda la vida el dolor de su pecado, la vergüenza de sus actos. El que piense estar firme. ¿Cuántos quieren ver una generación diferente para Dios? De nosotros depende también. Cierra tus párpados. Señor, yo te doy gracias en esta mañana. He expuesto la palabra, un texto que tiene muchas ópticas para verlo, pero una enseñanza clara. Es el llamado, Señor, al cuidarnos, el llamado a estar sensibles y estar alertas, Señor, a lo que está pasando en nuestro entorno. Ayúdanos a recobrar las prácticas, Señor. Reconocemos que no podemos llevar nuestra vida en nuestras propias fuerzas. Te necesitamos, Dios, para vivir una disciplina diaria. Una disciplina de oración, de palabra, de compañerismo con mi esposa. Una disciplina de un buen trabajo, de un buen empleado. La disciplina de ser un hombre, una mujer de principios en medio de una sociedad que lo necesita. Cuando nos mezclamos y empezamos a decaer. Y lo último, Señor, aquellas pequeñas cosas que
tú nos muestras inmediatamente quitarlas, arrepentirnos y quitarlas, Señor. Y si no podemos, buscar ayuda. Gracias por tu pueblo, Señor. Y gracias por la bendición en cada uno de ellos, en el nombre de Jesús.